Bueno, muchas gracias. No me convenció. No, vale, la verdad que estuviste floja. Mira, ¿El sonido? Todo mal, ¿No? Hola. ¿Hay sonido o no? Ahora sí, está Ahora. el sonido. ¿Pero de la compu hay sonido? ¿Tenemos sonido de la compu? A ver. Entonces me cagó el chiste. Sí, me cagó el chiste. Bueno, tenía el sonido de aplausos, ¿viste? El de siempre, el de... ¿Cuál es? El de A ver, Benux. a ver. Y no, porque no tiene internet. Me tenés que dar internet, Daniel. No tenés internet. No tenemos internet. No, bueno, muchas gracias a todos. No es bueno arrancar con un chiste fallido, pero bueno, tocó. Pero ayer empezó el evento y hay un siniestro acá a la esquina, ¿lo vieron? No? Es verdad eso, Y que está pidiendo las cámaras después. Bueno, hay que mirar qué pasa y después sí seguimos. Alrededor, esquivando las balas. Es muy Siempre hay que curioso, surfear. es muy curioso que, bueno, siendo director de tránsito, a Dani le haya tocado un siniestro tan cercano. Pero yo creo que el mayor de los siniestros, y esto sí lo quiero dejar en claro de verdad, primero, obviamente, agradecer como tantos otros compañeros han agradecido a Ale y a toda la organización por habernos traído aquí, por hacernos cruzar nuevamente ahí los Andes, de alguna manera, como fue aquella vez en Perú y tantas otras acá mismo en Chile. Me parece que está buenísimo de alguna manera ir viajando por todo lo que tiene que ver Latinoamérica, Hispanoamérica, como dicen algunos, ir dejando de alguna manera la marca. Y uno sabe que está en el lugar correcto cuando apenas a 100 metros tenés la calle de Ignacio de Loyola y una universidad y colegio jesuita. No es joda. Pero no joda, se rían, están acá de vuelta. Porque es como un indicador de que estamos viniendo a dar esa batalla tal vez cultural que iniciamos desde hace mucho tiempo atrás contra la doctrina copernicana. No, y vamos a pedir un aplauso para todos ustedes, porque es necesario. Porque llegaron hasta acá. Son como esas obras, ¿no?, de teatro que duran 4 horas, 5 horas y llega al final. Y el que llegó al final bancó el cuerpo, dice el dicho, ¿no? Puso el cuerpo, porque se sostuvo hasta el fin. Y de eso se trata, un día domingo de 2 jornadas, así que lo felicito. Totalmente. ¿Sí? De todas maneras, mucha buena onda, mucho amor en las últimas presentaciones, pero hay que ir a la realidad y hay que informar que la NASA parece que ha determinado la fecha del fin del mundo. Más o menos estamos casi, no en 1 millón, no en 1000 millones, pero ahí nomás, ahí en 1000 millones en 2021. Y así será el apocalipsis. El sol se hinchará, el oxígeno se agotaría y la temperatura se despegará y restan 999 años de vida al planeta Tierra. Lo quería dejar en claro, simplemente para bajar un poco la vibra. Sí, porque la verdad que está muy arriba, muy arriba, chicos. Ayer arrancaron todo que el amor, que de repente aparecieron otros muchachos que era todo una... Y hoy vamos a la realidad. El fin del mundo. El fin del mundo. El fin del mundo. Se terminó, el comienzo de otro. Bueno, ahora sí, arrancamos Irú Landucci y Daniel Márquez. Planducci. Uy, la puta madre. Planducci. No lo puedo cambiar acá, pero es Planducci, sí. Irú Planducci. Vamos a tocar un tema que tal vez está bueno en el sentido de que es algo que complementa, o creemos que va a complementar, lo que se viene escuchando en estos 2 días de conferencia, que tiene que ver con un punto que es, a nuestro entender, muy importante, que es la cosmovisión, ¿no? Y la cosmogonía propia, que tal vez es uno de los elementos de creación más importantes de todos. ¿Por qué? Porque uno puede detectar la potencia que genera la cosmogonía y la cosmovisión cuando nos vamos al sistema educativo y de alguna manera vemos que lo primero que hacen es configurarnos, ¿no es cierto?, esa potencia creativa, esa cuestión de dar vida y crear, porque la vida misma es la expresión máxima de la creación, ni más ni menos. Entonces, esa creatividad, que es el software base con el que nosotros creamos todo, no solamente la realidad propia, sino todo, es lo primero que nos limitan. La doctrina copernicana no funcionaría si no te dicen de inicio que tus sentidos te engañan, que solamente son 5 y que encima, lógicamente, usas el 10% de tu cerebro. Entonces, ese es el punto de partida.
ahí ya, si uno acepta eso, ya nos está limitando en un montón de campos, no solamente en la cuestión propiamente, si se quiere, de la forma de la Tierra. Entonces nosotros lo que queremos tratar de desestructurar es justamente ese software de creación. Hay que desbloquearlo de alguna manera para ir incorporando esas actualizaciones que nos permitan de alguna manera transitar mejor esta experiencia de creación constante. ¿Funciona el control remoto o no funciona? ¿Lo aprendiste, Dani? Sí, claro. No sabemos, sí, claro, ¿eh? Pero no apuntes allá, apuntá. ¿Crees que lo aprendiste o sabés que lo aprendiste? ¿Creemos que sabemos o sabemos que creemos? Ya. Sí. No, tenemos aquí el pendrive. Está puesto acá, maestro. Poneme horizontal el reloj porque me estás faltando. Nos están robando segundos. Esto es pausa, es como el básquet. Claro. La pelota afuera se para el tiempo. Qué soberbio ese toque de pantalla, maestro, gracias. Me dijo, ¿no? Me meó todo. Me dijo, flaco, tenés que apretar en la aplicación, ¿no? Claro. Vos sos director de efectos visuales, apretá en la aplicación. Tiene razón. Bien. Ahí vamos. La propuesta, ¿no? De todo lo que hemos visto a lo largo, y también, obviamente, uno no puede decir que es un consejo de vida, ¿no? Pero es una recomendación a la hora de abordar la información, que no solamente, ¿no? De alguna manera uno viene a memorizar. Es un comienzo, ¿no es cierto? De alguna manera es un principio, el de la memorización, pero, ¿no? La idea de ilustrar a través de esas conexiones, si uno se lo imagina, lo que puede estar sucediendo, ¿no? Cuánticamente dentro de esa fuera tiempo y espacio que tenemos en nuestro cerebro, ¿no es cierto? En nuestra parte más mágica, a medida que uno va comprendiendo y va integrando de alguna manera el conocimiento, se va generando esa red, ¿no? Que afianza. No hay nada mejor que la práctica, por eso esa frase que dice que la práctica hace al maestro, ¿no es cierto? Y muchas de las cosas se terminan comprendiendo e integrando desde la práctica, no desde la teoría. Por eso siempre estaba esa frase de que la práctica frente a la teoría es muy superior. Fíjense que, ¿se acuerdan de la estructura atómica centrada en el cubo? Alejandro Saleta, 2.0. ¿Se acuerdan? No, que era una estructura cúbica atómica. Estos son los nodos, serían, si se quiere, verdades, y uno hace enlaces culturales sobre esas cosas. Pero son constantemente cambiados conforme se abre uno nuevo. Es decir, se va desestructurando y se va armando esa malla. No es que es estático esto. Es más, si uno está solo acá, te van a decir, no, esta conexión de sentido, esto no tiene sentido, te dicen o no. Esto sí. Esto no tiene sentido. Acá no hay puesta de sentido. Son elementos sueltos, ¿sí? Y acá yo puedo empezar a conectar este con este con este. Entonces aparece una estructura cúbica central en el centro donde yo voy ampliando la malla, agregando átomos, símbolos, conceptos y conectando, haciendo la puesta de sentido. Y cuando alguien te dice no tiene sentido es porque no hizo ese enlace cultural todavía. Pero puede hacerlo. Y ahí es donde aparece el famoso arte que vamos a hablar más adelante. Y uno hace que exista, esa es la imaginación creadora. Exactamente. De la observación al resultado final, esto a mí me gusta porque, bueno, yo tengo una formación, si se quiere, de diseñador, porque no terminé la universidad. Por eso cuando voy a la tele me dicen, mostrame el título, ¿no? Le muestro el título del PowerPoint. Si es que me acuerdo de ponerlo. ¿PowerPointista? ¿No? PowerPointista, yo soy un gran PowerPointista. Pero sí... Y no los termina nunca encima, ¿eh? Como la universidad, exactamente. Esto a mi madre no le hace muy feliz, no, pero es lo que es. Entonces, lo que sí nos enseñaron muchas veces es que a veces tenemos como ese mal concepto con la palabra de copiar, ¿no es cierto? Pero hoy escuchábamos a los chicos que Víctor Schauberger, ¿no? Decía, o alguno de los que mencionaron, no me acuerdo exactamente el nombre, copiar a la naturaleza, ¿no? De alguna manera, en esa elegancia que tiene para que todo funcione de una manera muy simple. En cuestiones culturales, obviamente, e incluso creativas, muchas veces el copiar es simplemente una chispa inicial. ¿Por qué? Porque en el camino, obviamente que si uno se queda simplemente como un copiador, es un replicante, ¿no? De alguna manera es esa idea de ir al colegio a repetir, ¿no? Generan replicantes, básicamente. Pero es casi imposible de evitar que en el proceso de copiar algo,
porque no somos máquinas en el cual copiamos un software literalmente dato por dato. Va a surgir una transformación. Y en esa... Hay un copiar de las actitudes de los padres, ¿no? Cuando uno Por es ejemplo. niño. Por lo cual, eso uno siempre dice, cuidado que ahí hay ojos mirando más que los ojos del demiurgo de Alejandro Saleto, por ejemplo. Por ejemplo, hoy vas a O ser de muy Roberto, mencionado, Alejandro. ¿no? ¿eh? Y si estás adelante, así que... Exacto. No, entonces fíjate, más uno copia y eso es natural. Es natural. Es normal incluso, diríamos. En el camino se transforma, o al menos ese es una pieza fundamental de la creatividad, y luego se combina, ¿no? Eso que iniciamos tal vez copiando no significa que no podamos iniciar de una idea original, pero ¿qué es una idea original? ¿Qué es lo que no está, lo nuevo bajo el sol? Bueno, en esta época es ser terraplanista. En otra era lo más común del mundo, ¿no es cierto?, de alguna forma. Entonces, en esa idea de copiar, transformar y combinar como elementos básicos de ese software de creatividad, que hace muchas veces en el colegio, por así decirlo, lo charlábamos con el tema del protocolo de Sion, es que de alguna manera no quieren que te transformes, solamente quieren esa parte de copiar, escribir. Y es más, hoy en día uno tal vez habla, ¿no? De uno a uno, de tú a tú con el profesor y trae incluso información distinta que es válida, pero sin embargo siempre te terminan diciendo está buenísimo, pero el día del examen poné lo que dijimos, poné lo que expliqué en clase, porque si no, no te puedo aprobar. Tal vez yo lo quisiera porque es válido, pero hay un programa que nos limita en este sistema educativo y es esto lo que yo te voy a poder después certificar, ¿no es cierto? Entonces, la creatividad implica audacia. Implica ir tal vez contra las formas, contra los modales, contra la autoridad en sí mismo. Eso es uno de los primeros actos de creatividad, es de alguna manera ir contra esos límites. Hay una palabra acá que no está, que sería transmutar. Fíjense que transformar es cambiar de forma. Ahí hay un cubo y después un prisma. Después hay obviamente una esfera, ¿sí?, que obviamente uno va combinando y que va cambiando forma. Pero hay una palabra que es transmutar, porque uno muta hacia otra actitud, su propio cuerpo, su propia mente. Esa mutación de ahí, por eso ellos se apropiaron esa palabra y hablan de los mutantes, ¿no? De los superpoderes. ¿Y qué pasa acá? El copiar tiene mala prensa porque apareció el famoso copyright, ¿no? El copyright y copyleft. ¿Qué quiere decir eso? Que está mal copiar porque esto es un negocio. Eso mercantilizaron este efecto. Entonces aparece eso donde no, vos tenés que decir esto es derecho de autor acá, derecho de autor, derecho, ¿la es? Otra vez la derecha. Es una vía determinada. Pero lo importante de esa transmutación que le hablamos en la previa con Iru es que uno en principio va haciendo este proceso como un proceso alquímico, porque en principio copia a su padre, pero después se quiere parecer a otra cosa. Y después viene alguien de afuera y les dice, no, pero vos sos tu papá y un poquito de vos. Y ahí está combinado, ¿no? Y uno sigue no queriendo ser eso porque te están mirando desde la forma. Y la forma es el cómo. Y cuando hablamos de transmutación hablamos entonces del interior. Y esa es la otra palabra que debe anexarse a esta triada. Muy bien. Qué creativo estás, ¿eh? Gracias. Pásame, por favor, que siempre estoy controlando yo todo. Ahí está. Ahí está. No, claro, porque viste, él se sube a lo directo y el que tiene que apretar el aplauso. Bueno, me quedé pensando en otra cosa. La cuestión es que, ¿cuáles podrían ser o cuáles entendemos que son, ¿no es cierto?, estas formas, estas energías, estas propiedades, estas licencias, que le gusta mucho a Jordi la palabra licencioso. No, estas formas de crear, tanto la naturaleza, pero también podría ligarse, como bien ustedes ya conocen, a la propia esencia del creador, de la creación, o pónganle el nombre que quieran. Es siempre, en los tiempos que corren es complejo decir creador, creadores, hay que estar como especificando para que nadie se sienta fuera de la teoría reptiliana. Pero causa y efecto, correspondencia, mentalismo, que a mí siempre me ha gustado agregar un poco también dentro de esas 7 leyes del Kybalión, una de las informaciones tal vez más preciadas en la época
de Giordano Bruno, en la época de los Medici, cuando Cosimo de Medici plantea esta idea de que tal vez uniendo lo que ellos denominaban política, religión y ciencia, podrían obtener el control del mundo y tal vez sus habitantes, y encaran esta proeza de traducir la tabla esmeralda. Hoy nos llega de manera muy simple, lógicamente, ¿no? Pero en aquel entonces, Marcelo Ficino, Pícola de la Mirandola habían sido los encargados de traducir ese conocimiento que hoy conocemos como hermético, por lo cual incluso condenan a Galileo, no por sus investigaciones científicas y por lo que también terminan quemando a Giordano Bruno. Pero hoy los tenemos al alcance de la mano, ¿no? Estas son cuestiones puntuales a la hora de ejecutar un acto de creatividad. Para uno mismo, lógicamente, para transformar algo o transmutar algo en uno mismo, como también para el afuera, lógicamente, ¿no? A la hora de diseñar algo que tenga que ver con el mundo material, no solamente con el espiritual. Las tenemos ahí al alcance de la mano, y eso, de alguna manera, lo que intentamos decir es que ese es el concepto que a mí en lo personal, y seguramente con ciertas variantes los compañeros coincidamos, es en sí Dios. Porque escuchamos hablar muchas veces de la palabra Dios o dioses, y parece como si fuese justamente, ¿no?, un acto mágico, cuando en realidad hay una cuestión muy puntual que nos convierte en tener esas propiedades, ¿no? Como comentaba ayer Ailín, y muchas veces hemos escuchado, somos dioses, ¿no?, en potencia, o somos dioses co-creadores. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de generar, ordenar y destruir. Eso es un God. ¿Qué es lo que ha hecho? Evidentemente, esa inteligencia o ese gran espíritu, o como ustedes quieran llamarle, a la hora de crear este mundo. ¿Sí? Esa es la característica. No se veía ahí, ¿no? Permíteme. No, pero corre para allá. No, lo corro ahí. Mira, hacemos así. Ahí estamos. Y ahora sí. Y obviamente, como acá maneja muy bien los cuadrantes Dani Márquez, para tener esa generación, ese orden y esa destrucción, hay que sintonizarlos o hay que orientarlos, ¿no es cierto? Entonces, acá hay algo interesante, fíjense. Pero Martín, ¿qué compraste? Mira, ahí está. La G de generador, ¿sí? ¿Qué es un generador? Alejandro. Vos sos ingeniero, loco, así que contestá. generador de energía eléctrico, decía eso que él se conforma. 10 segundos. Examen oral. Bien. Pero interactuamos con el público nosotros, ¿no? Dale, dale. ¿Qué es un generador? Bien. Si hablamos de electricidad, por ejemplo, un generador es transmutar la energía. Llega la energía mecánica y un generador eléctrico agarra la energía mecánica rotacional y la convierte en energía alterna. Un generador. En el coche tenemos un alternador también, que sería un generador, y es cambiar una energía de una forma y entregarla de otra forma. Es un generator. Un aplauso, carajo. Vamos, Alejandro, viejo y peludo nomás. ¿Viste? A otra cosa. La última. Puede haber que si ese generador es fuente original, no necesita energía de otro lado, simplemente la emite y la transforma. Esa es la corriente continua. Y ese es cuando ya la entrega. Muy Es bien. fuente y no tiene explicación termodinámica porque simple y sencillamente emana. Eso, Y la pregunta que se hacen los canalización científicos. pleyadiana ahora. Sí, sí, ahora. sí. Tac. Viste que canalizaste, ¿eh? Increíble. ¿De dónde lo saca? Decimos Dios, el generador, a esa energía que parece infinita. Y ahí, cuando hablamos de generador, si hablamos de energía, estamos hablando del cuadrante del alma. Necesariamente vamos a hablar del cuadrante del alma. ¿Sí? En esta famosa tierra toroidal, Roberto hablaba ayer, y ahí están las 4 tierras. Nosotros decimos 4, Roberto dijo 3 porque después habló de la toroidal, pero nosotros la incluimos como una tierra más. ¿Existe la tierra toroidal? Sí. Después tenemos el ordenador. ¿Qué es un ordenador, Jordi? No, mentira. Es una computadora, me vas a decir vos. Muy bien, vamos, Jordi, querido. Y por eso es la mente, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del carruaje? Eso que está... ¿De dónde era? De India, no me acuerdo, ya me confundo. Los Vimanas, no sé qué. El carruaje ese que están los cuadrantes, ¿no? Gurdjieff establece un cuadrante, pero después, digo porque la mayoría lo conoce de ese lado,
Es la mente, es el conductor. La mente es el conductor. ¿Sí? Es el que tiene que conocer las líneas. Yo que me dedico a la seguridad vial, tiene que saber las señales también. Por dónde ir y por dónde no ir. Si es contramano o no es contramano. Si observa o no la intersección. Por lo cual es la mente, está muy bien. Es precisa, no es que es peor, es mejor, no, porque todo es mente, entonces hay mucha desvalorización. Obviamente, acá el Iru puso destructor, pero también construye Shiva, simultáneamente. Por lo cual, este D, obviamente, que es el cuerpo, que es la materia, la manifestación de lo demás, ¿sí?, va a plasmar aquello que el conductor lleva, pero ¿quién indica todo eso? Que no necesita, que usufructúa de la energía, que usa la mente y que ejecuta sobre el cuerpo. Bueno, es el espíritu, ¿sí? El famoso espíritu, que vendría a ser aquello que Alejandro, Roberto hablan de lo increado. ¿Por qué se dice eso? Porque es el potencial infinito. ¿De dónde sale? No sabemos, por eso, en cambio, ustedes saben, si tiene una batería, como por ejemplo esto que tiene 2 pilas, ya sabemos que esto hasta que se termine la pila deja de generar. Pero acá tenemos una pila infinita. Pero ¿qué tal si cada uno de ustedes, ¿sí?, encuentra en su interior el potencial infinito? ¿Sí? Por lo cual emana de sí. Por eso se habla de que es una fuente. Pero cuando ya decimos fuente hablamos ya de generador. ¿Sí? Entonces ahí están los 4 cuadrantes. Claramente, y las 4 tierras. La tierra plana es para el cuerpo. Los sentidos, básicamente. Aplicación de sentido. La tierra esférica es para la mente. ¿Por qué? Porque es el cielo, el celeste. El cielo celeste, ahí está el registro de lo simbólico. De hecho, la astrología rige ese argumento. Y es la mente. Porque ahí está justamente donde ejecuta el sujeto. La tierra toroidal es el alma y la tierra hueca es el espíritu, porque adentro está la famosa nada, que es el todo a la vez, el potencial infinito. Entonces no sabemos de dónde sale. De la nada, dicen ellos. No están mintiendo. Están diciendo quién es su Dios. Ese es el tema, no mienten. ¿Sí? ¿Estuve muy lejos ahí? Sí. Me fui muy lejos, ¿no? Permíteme. ¿Era acá? Primera tarjeta azul. Primera tarjeta azul. Y porque me fui muy lejos. Siempre me dice que yo hago así, que me voy lejos. Te está yendo la cancha, la segunda. Perdón. Afuera. Es interesante porque hoy cuando yo mostraba la noticia de la NASA, ellos le tienen que poner un límite a la energía. Tienen que decir, el Sol, sí, en 1 millón de años, en 1.000 millones de años, en 5.000 millones de años se va a terminar, pero tranquilo, se va a terminar porque no tiene una energía infinita, no tiene un potencial infinito. Tenemos que ponerle tiempo y límite a todo, porque si no, entonces a algunos se le podría aparecer la magnífica idea creativa de buscar la energía infinita. Porque si algo en la naturaleza vamos a copiar, ¿por qué no copiamos la energía infinita? Después la transformamos, si querés, ¿no? Después la combinamos. Algunos por la querrán cobrar, no sé, ¿no? Un Rockefeller te aparece por ahí, un Morgan, pero el tema es poner límite a la naturaleza, sobre todo lo que está en el cielo, que es tal vez una de las evidencias más claras de que hay algo ahí que sucede raro ahí, que la termodinámica no termina de cuajar, ¿no? Porque ahí pareciera que no hay pérdida de energía, no hay rozamiento, no hay esa entropía tal vez de la cual nosotros tenemos aquí en este plano de existencia físico. Más adelante, si nos da el tiempo, obviamente podemos también mostrar ese famoso video de Eric Dollard, sincerando, ¿no?, a la comunidad científica, si se quiere, cuando menciona y le dicen, ¿y qué es el Sol? Es un transformador. Lo que no sabemos es de dónde obtiene la energía que transforma, ¿no es cierto? Y eso también se podría aplicar a otras luminarias. Entonces, él hablaba del registro de lo simbólico, y la otra vez estaba escuchando, no me acuerdo si era en el podcast de Malmaceda, yo le digo Malmaceda, seguramente no sé así el apellido, Balbaceda, ¿cómo es? No sé. Balseiro. No. ¿De quién estás hablando? Del Messi de la física teórica. Sí, no me acuerdo, el Messi que estaba, o sea, ahí. Viste que dicen que Argentina produjo a Maradona, a Messi y al Papa. Al Balmaceda, al Papa y a Landucci. Y a Landucci, exactamente. Entonces... Muchas gracias. Entonces, lo escuchaba, ¿no? Y decía, los héroes de Pacha son esos. Y decía, ¿no? Iba y hacía como un comentario generalizado de cómo la parte de la ciencia
de la física teórica iba reduciendo, ¿no?, de la materia hasta llegar a esa energía atómica. Después entraban las subpartículas, ¿no es cierto?, tipo quarks, los neutrinos, aquellos, los muones, pero que en definitiva la física cuántica moderna se estaba dando cuenta que en realidad el universo estaba hecho de información. ¿No? Es que es la información, de alguna manera. Y esto que explicaban los chicos, ¿no? O sea, el agua tiene memoria y almacena información. ¿Qué información almacena? Si yo lo único que hice fue escribir una palabra. No hay ninguna partícula ahí que haya pasado al agua de alguna manera. Es información. Es palabra. Es, no sé, no lo puedo definir. Puedo utilizar cosas que generen información, de alguna manera. Pero decir que el universo está hecho de información nos está dando, ¿no?, como ese pie a cuál es la forma más refinada de información, que es una letra, es una palabra, que es un conjunto de letras, es un párrafo, ¿no?, es un texto entero. No, tal vez la forma más refinada sea un símbolo que involucra o que incluye una especie de arte que, al pesar de no tener palabras, algo nos produce y nos forma por dentro. Entonces, Mani P. Hall comentaba en uno de sus libros, un masón iniciado de grado 33, ¿no?, para con sus colegas, que el lenguaje universal justamente es el de los símbolos, y que si el ser humano de a pie entendiera el poder de los símbolos, prácticamente se destruiría el sistema, o podríamos de alguna manera darle la vuelta al sistema, porque también ese poder del símbolo es el que se utiliza para condicionarnos, limitarnos, ¿no?, distraernos, comunicarse entre ellos sin que nosotros los entendamos, ¿no?, y muchas veces todo aquello que hemos visto. Y había un fragmento de una película que había rescatado ahí el queridísimo Magna Veritas, que lo dejaba muy claro en el Código Da Vinci, ¿no?, que decía lo siguiente: los símbolos son un lenguaje que nos ayuda a entender el pasado. Como dicen, una imagen vale 1000 palabras, pero ¿cuáles palabras? Interpreten este símbolo, lo primero que les venga a la mente: la Virgen y el niño, fe, cristianismo. No, es el dios Horus y su madre Isis, siglos antes de Cristo. Entender el pasado determina cómo comprendemos el presente. Cómo superar siglos de distorsión y hallar la verdad original. Y esa es la clave. ¿Cómo superamos siglos de distorsión y volvemos a reorientarnos? La tierra esférica es uno de los mayores símbolos de hechicería a la experiencia humana. Así por lo menos lo empezamos a entender nosotros, ¿no?, cuando le pusimos el nombre que originalmente fue creado, que es la doctrina copernicana. Entonces, de alguna manera, ese es el poder, no solamente del lenguaje, porque el lenguaje obviamente también se utiliza como creación de realidad, ¿no es cierto? Lo comentaba Rosario ayer mismo. Hay una cosa para aclarar. La información son aquellos nodos que ustedes vieron, ese tipo círculos, están ahí. Después, Iru puso el transformar, ¿no? ¿Sí? Bueno, perdón, era la memorizar, el otro que era memorizar, comprender y transformar. Esos son, ¿sí?, la información. Después uno destila conocimiento. Eso es cuando empiezo a conectar. La información es el crudo, ¿sí? El crudo es cuando ustedes se alimentan de algún alimento cualquiera, no nos vamos a meter. Y ayer yo le dije a Iru que vayamos a Burger King y me dijo: no, vos estás loco, te va a agarrar el pelado de ahí. Guarda que Piero tiene acciones en McDonald's, ¿eh? Sí, dijo: cuidado, vamos a Burger. Cuidado, que le está cayendo la bolsa de McDonald's a Piero, ¿eh? Se cayó las acciones que compró. Lo que quiero decir con esto es, hay una destilación, ¿sí? Cuando ustedes comen algo, hay toda una cantidad de cosa. Esa destilación es la primera sustancia que viene al conocimiento. Esos son los nutrientes, si uno lo entiende desde el alimento. Bien, eso llena de energía, ¿está bien? ¿Y ahora para qué la adquiero? Eso es sabiduría. Hay una destilación de la información al conocimiento, a la sabiduría, que el propio cuerpo lo hace en términos de nutrición. Porque listo, sí, yo tengo que alimentarme para tener energía o para estar saludable. ¿Para qué? El para qué está muy bien preguntárselo
para una acción, para sentirme bien, ¿para qué me quiero sentir bien? Ahí aparece la aplicación de la energía que acabo de consumir y después, obviamente, el propio cuerpo dio su mecanismo para desechar lo que no. La información es todo eso que está ahí y hay cosas que no. Eso es lo que hablábamos ayer con Rosario, que sería la parte de censura, lo que sí y lo que no va al desecho. Entonces, hay una cosa interesante que dice el muchacho en el video y es, no me vas a sacar tarjeta, ¿no? No, me faltaron 2 centímetros. Es un muchache. Bueno. Hay una cosa que dice que una imagen dice más que 1000 palabras y un video más que 1.000.000, dice, ¿no? Cuantificado por la cuántica esto, cuidado, ¿eh? Sí. Comprobado, ¿eh? Sí. Ahora, fíjense lo que pasa hoy. Los protocolos de Sion, que todos lo conocen, dice que ellos iban a enseñar por medio de la imagen a los gentiles para que se conviertan en animales dóciles. Pero ¿cómo? Si yo en una imagen hago una síntesis de 1000 palabras, claro, después ve usted la televisión de hoy y si aprendieron a través de la imagen, el lenguaje es tan acotado porque una imagen ya reemplazó a 1000 palabras. ¿Qué es esto? Y un video y un reel. Estoy reemplazando 1.000.000 de palabras, por lo cual mi riqueza, y ahí vamos a la capacidad creadora, el logos creador, acaba de perderse porque no solo que no lo voy a decir porque no tengo la palabra adentro, porque me la acabo de tragar en una imagen, 1000, sino que además ni siquiera la voy a poder escribir, como decía Roger ayer. ¿Qué dije? Rosario ayer. Voy a modular bien. Pensé que ibas a pedir un Ferrero Roger. Se me fue. ¿Sí? Entonces fíjense que esas expresiones culturales es muy linda, todo muy bien, pero justamente quieren que ustedes compren eso para perder la riqueza del lenguaje y tener mayor conexiones neuronales, porque todas esas palabras son esos nodos que se van a ir conectando y voy a poder ir armando y voy a poder tener riqueza y armar un poema y usar un sinónimo, una síntesis. Entonces, eso es clave porque los protocolos lo advierten. ¿Sí? Dice clarito, van a enseñar por medio de la imagen, ¿para qué? Para que se conviertan en animales dóciles. Los chicos de hoy, cualquiera que es docente, si está en esta sala, sabrá el nivel acotado que tienen del lenguaje. Pero le mostrás un meme, genios, lo entendieron todo. Muy bien, eso está bien, pero eso va haciendo achicar la capacidad de conectar esos nodos, ¿sí? Por lo cual limita la capacidad creadora. Y también en ese protocolo mencionan, los haremos caer, ¿no es cierto?, en la trampa de las propias teorías científicas que nosotros inventaremos, básicamente, ¿no? Símbolos, obviamente, no sé si en la antigüedad, como para llamarlo en la antigüedad, ¿no? Pero el arte, obviamente, y en esa simbología, de alguna manera, en esa poesía en la cual interpretaban los elementos y los símbolos con los que se diseñaba la luna, o a Helios como el sol, ¿no es cierto?, o a las propias manifestaciones eléctricas del cielo como las auroras boreales. En esta cuestión, acá no lo puedo agrandar y no quiero, no sé si en realidad se puede poner una lupita, a ver si ahí se puede agrandar. Por ejemplo, ¿no?, en las auroras boreales, fíjense cómo donde está la mujer abrazándolo a Helios, ¿no?, la mujer de rojo flotando con el aura esa, con la tela verde, ¿no?, y el sol estando abrazado. Es esa interacción que hoy la ciencia simplemente la materializa en, no, la aurora boreal son solamente una descarga eléctrica de los neutrinos del sol que interactúan con la atmósfera. ¿Por qué sucede eso? Porque en la actualidad se tiene que dar una explicación, una respuesta científica. Obviamente, ¿para qué me sirve agarrar y dibujar el sol como un círculo blanco ahí puesto? Como que no tiene arte de alguna manera. No le puedo meter el mitos. No puedo hacer una transición de conocimiento desde el oral. ¿Para qué se dibuja? ¿Para qué se simboliza? Para potenciar la creatividad. Si yo te dibujo el sol así, con 2 llamitas de fuego, ¿qué creatividad te va a producir eso? En una historia, ¿no? En una historia en la cual de alguna manera uno lo que quiere es utilizar las energías del cosmos para potenciarse uno mismo, para crear esa épica heroica. Entonces, hoy vivimos en un mundo en el cual un meme, al menos para interpretarlo de la manera que lo interpreto, el meme científico, ¿qué es? Es el sol ahí dibujado en CGI,
o toda esta reducción materialista que no solamente hacen de nuestro cuerpo, muchas veces en ese mecanicismo científico, sino también en los mensajes, porque la idea es la desconexión con el mundo celeste, con ese espacio en el cual ahí es donde conviven los dioses. ¿Por qué los dioses? Porque son las fuerzas, las dinámicas generadoras, ordenadoras, destructoras y creadoras. Y entonces vos le vas a hablar, le vas a pedir a qué, a un planeta rocoso muerto sin atmósfera donde Elon Musk va a ir a plantar patatas. ¿Le vas a pedir algo a Marte desde ese lado? Ahora, si vos tenés que ir a combatir, a pedir ahí algo en tu trabajo o alguna cuestión deportiva, lo que fuese, ¿cómo te religas con ese cielo? Si está planteado desde ese arte barato. Ahora, si tiene una épica, si tiene una simbología ese planeta, esa luminaria, y vos te querés comunicar con eso, lo vas a hacer de manera mucho más directa, más personal y más creativa, si se quiere. Entonces, hoy, fíjense que no es casualidad que una de las primeras aplicaciones de la inteligencia artificial fue al arte. Ahora ni siquiera nosotros queremos pensar en el símbolo. Se lo pedimos directamente a la inteligencia artificial que piense por nosotros, que simbolice por nosotros de alguna manera. Y estamos ya, ¿no es cierto?, alejándonos cada vez más de esa cuestión creativa. Para ir un poquito más rápido, las auroras boreales, me fascina el fenómeno en sí, ¿no? Porque pareciera ser ese código verde, ¿no?, que se ve muchas veces en películas como Matrix, esa información que desciende desde el cielo, que tiene lógicamente, y está bueno conocer la explicación, si se quiere, científica, ¿no?, de alguna manera, pero a la hora de conectarse con esa aurora boreal, yo no voy a subir ahí a tocarla con la mano, no voy a llegar físicamente a ese lugar, no se puede aparentemente llegar de forma física, pero eso no implica que no nos podamos conectar, que no nos podamos sobre todo comunicar con esos fenómenos celestes. Acá, por ejemplo, podemos ver básicamente una interpretación completa del cosmos. El vestido blanco de la luna, las alas verdes de las auroras boreales, el resplandor amarillo del sol y lo negro desde la potencia, desde esa energía infinita, desde ese, si se quiere, agujero negro, ¿no es cierto?, que muchas veces se lo asocia al agujero negro con ¿qué? Hoyo negro. El hoyo negro. Se dice acá hoyo. Ni la luz escapa. No escapa ni la luz. Es más, en el disco de acreción, si entras al disco de acreción, ni la información zafa de ahí, ¿viste? Es como todo es a la nada, la destrucción absoluta. En el paradigma científico actual. Fíjate cómo hago, ¿no? En el paradigma científico actual. Entonces, ¿dónde está la tarjeta? A lo que voy, ¿no? Las tengo yo las tarjetas. Es que en nuestra cosmovisión, el agujero negro es la potencia, es el eterno retorno al vacío, decía Gustavo Cordera. Es donde está toda la potencia, no donde nada escapa, es de donde todo sale justamente. Esa es la importancia de ir construyendo la propia cosmovisión. Sí, de hecho, no está mal explicar el fenómeno físico en términos científicos. Y eso hace sentido, hace valor. Pero ¿qué pasa? Es como cuando ustedes le dicen, ¿no? Bueno, ¿qué es el amor? No, el amor es en realidad una reacción química. Claro, esa es, ¿sí?, la teomaterialización del fenómeno. Casi me fui. La teomaterialización del fenómeno. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? O sea, no es que está mal decir, pero eso también nos limita, entre comillas, pero además nos potencia cuando nosotros queremos representar algo como, por ejemplo, la cosmovisión de la Tierra plana, que va a ver más adelante, que está por ahí. Se requiere del arte, porque la realidad no se puede representar, está ahí. Por lo cual vos vas a extraer eso y vas a tener que ponerle ese, como se dice, mucho color, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente que se sostenga en el tiempo. Porque a partir de ahí nosotros podemos conectar esa aurora boreal con ese símbolo que era esa imagen de esa mujer o como dice el astro. El problema no está en el análisis, es la conclusión. Si yo concluyo que entonces los dioses de antes son, ¿sí?, si la serpiente entonces es la aurora boreal, yo estoy concluyendo ateo materialistamente. Aunque no lo siga yo, si mi conclusión es esa, no el análisis, entonces yo le estoy bajando el precio a los dioses.
en lugar de recuperarlos producto de esta cosmovisión. Por lo cual nosotros tenemos que ir hacia ese espacio también, para que no lo pierda. Lo va a decir en un video más adelante, sábado, lo va a decir ahora el señor Dalí. Play, si querés. Dalí. Es un buen resumen, es un video que Otra pregunta que sea un poco más inteligente y acabamos. ¿Qué? Igualmente me gusta la aclaración. Una pregunta que sea más inteligente, ya le tiró el beat. Le metió un poquito de presión. Es más, ¿en qué se realiza mejor su genio? Prepárese, querido amigo, porque eso es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía. ¡En la cosmogonía! ¿Qué es la cosmogonía? Eso es increíble. Primero, firmaba grabado más rápido que Fernando Ferreira, los libros. Increíble, era una máquina de firmar el maestro. Pero es interesante, primero porque esa excitación, lo va a decir ahora, es que si uno no grita, la gente no se entera. ¿Y qué es lo que estamos haciendo cuando se hace un evento, cuando transmitimos, cuando tal vez ustedes mismos a sus seres cercanos les trata de transmitir? Lo que está haciendo, aunque no esté en el tono de la voz, es gritar una verdad que uno está sintiendo. Porque si no, la gente no se entera, porque ahí afuera hay demasiado ruido. Ruido de comunicación, ¿no? Estamos hablando justamente. Hay veces que hay que gritar para que la gente se entere. ¿Quién no se ha peleado en una comida sacando el tema terraplanista, ¿no? Lógicamente. Pero en otros ámbitos también. Y acá Dalí, lógicamente, también hace la aclaración y la va a hacer ahora. Fíjate lo que le pregunta el periodista. ¿Qué es la cosmogonía? Y muchas veces nos ha pasado, y seguramente si uno sale afuera y le pregunta a alguien, ¿cuál es tu propia cosmogonía? Porque el genio de Dalí, o sea, lo que de alguna manera conduce su creatividad, ya sea en el grabado, en la pintura, y uno si juega al fútbol también, o si uno hace cualquier tipo de actividad, si seas abogado, va a ser ese software inicial de creatividad que te lo va a dar tu propia cosmovisión y tu propia cosmogonía. Si quieren, pónganle la propia religión, ¿no? O el propio religar, con todos esos elementos que nos tienen alrededor. Apréndelo. Muy bien. No entendí, maestro, dígame por favor. Cosmogonía. Sí. El sistema del cosmos, la concepción del cosmos. O sea, Dalí tiene una concepción del cosmos completamente original. Y lo más importante, como se acaba de decir, Dalí tiene una cosmogonía propia. Y mi genio está en mi propia cosmogonía. ¿Pero por qué se excita, maestro? Pues estamos platicando. No me excito porque si no se dicen las cosas con una cierta convicción, la gente no se entera. Ahora la gente que habrá visto la televisión irán a su casa, buscarán un diccionario y dirán ¿qué coño quiere decir eso de una cosmogonía? Lo que le ha pasado a usted pasará a todos sus auditores. Porque resulta que las sociedades de consumo que utilizan esos medios informativos como ustedes están muy poco al corriente incluso del vocabulario científico. ¿Verdad o mentira? Es cierto, Pues maestro. verá que con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas. Y eso hizo Dani Márquez literalmente. Fue a su casa, agarró el diccionario y le entró a dar. Otra pregunta Entonces, bueno, este es un video muy interesante que tiene que ver con un Yuval Harari, el cual escribe para niños. Si es un Yuval Harari escribiendo para niños, ¿por qué? Y él mismo lo dice, ¿no? Porque nosotros tenemos que decirle a los niños quiénes son y qué hacen aquí. Y obviamente no es casualidad la portada del libro, donde hay una tierra esférica, un gran símbolo de control. ¿No es cierto? Y después el hombrecito en la luna, el chamán por ahí, ¿no? Como un brujo, etcétera, etcétera. ¿Por qué escriben estas mentes para el foro de Davos, pero también para niños? Porque ahí es donde de alguna manera nos atrapan. En ese momento de la vida en el cual nosotros tenemos el principio de autoridad que nos salva la vida de alguna manera, pues son nuestros padres. Después eso se traslada al maestro, al colegio, a las instituciones, y después eso es algo que cuando uno va creciendo lo va viendo en los distintos ámbitos de la vida y es uno de los principales. ¿Por qué escribir? Lo voy a adelantar simplemente para no perder el tiempo. Y aquí, en esta otra parte, es interesante lo que va a decir con respecto a la ciencia moderna, sobre todo. El valor principal de la ciencia es el poder. La verdad nunca fue prioridad para la sociedad. Usan la verdad en cierta medida en el camino. La ciencia busca poder
poder sobre el mundo. Hablan de astronomía, Copérnico, Galileo y planetas. El Sol en el centro, la Tierra en el centro. ¿A quién le importa cómo ganar dinero con eso? ¿Cómo conquistar territorios con eso? Pero esto era un tema secundario. Lo importante era la geografía. El primer gran éxito científico fue mapear el mundo. Era obvio que no era por mera curiosidad. Se hacía para controlar y conquistar. Quisiera ser explorador como el gran Miguel. Vaya, llegas tarde. Ya no queda nada por explorar. ¿A quién se lo dice? ¿A un adulto? Se lo dice a un niño. Se lo dice a un niño. El Pero valor lo más importante es la exploración también para nosotros, porque esa situación para el cuerpo, para el mundo, no hay nada más que explorar, las respuestas te las damos nosotros, es también para adentro. O sea, ese ateo materialismo lo que te saca es justamente esas ganas de buscar, ¿no? Hacia adentro ya no hay más nada que explorar, sos un mono en una roca volando, que te va así para adentro de qué espíritu. De hecho, el propio Yuval Harari, en muchas de sus intervenciones, dice que se terminó en esta era moderna esa idea de que el ser humano tiene alma y espíritu, ¿no? Fíjense que es lo que más les desespera de alguna manera. Han hecho todo para anular nuestra creatividad, para cambiar nuestra creencia, para distorsionar la cuestión espiritual de alguna manera, ¿no? Para llevarnos a ese nihilismo absoluto. Y en la película de Truman Show, justamente, hoy un gran documental, ¿no? Desde esta perspectiva, en esa escena final hay un montón de cosas para destilar, pero la principal es que los límites se pueden romper, ¿no? Cuando uno los encuentra, están ahí para atravesarlos. Aunque sea hacerles un pequeño agujerito, ya va a dejar que entre luz, ya va a dejar que entre nueva información. Y esta cuestión en la que, ¿cuántas veces nos ha pasado esa equivalencia con la información de esta nueva cosmovisión, en la cual uno se sorprende, ¿no? Queda maravillado en ese momento mágico en el que decís, puta, es plana, ¿no? Lo estoy hablando en experiencias personales, ¿no? Esa paz, esa tranquilidad de saber que esto está quieto, de que no va a venir un meteorito que nos va a matar a todos como los dinosaurios. Obviamente nosotros somos dino-negacionistas. Dino-negacionistas. Totalmente. Esa caricia, ¿no? Pero después viene el enojo muchas veces. ¿Quién no se ha enojado con la información de la Tierra plana? ¿No? ¿Quién ha dicho esto no puede ser? Esta idea de querer romper todo, destruir todo, nada sirve, ahora todo es una conspiración, entonces esto es una mierda, estoy en una cárcel, hay como un enojo, como una ira interna. Hasta que, bueno, encontrás la escalera de la salida, y cuando estás ahí a punto de salir y empezar a crear tu propia cosmogonía, tu propia cosmovisión, de golpe, ¿de dónde viene, maestro? De la luna, como decía Roberto ayer. ¿No? Roberto aclaraba de la luna, en algunos términos se usa como kalachakra, porque es el ánima, y acá hay una versión de las cosas que es o me enojo con todo o directamente soy co-creador de todo. Bueno, se corre el riesgo de ser uno con Bill Gates, ¿no? Somos uno con Bill Gates también, ¿eh? Por lo cual, lo que hay que comprender acá es, la luna está ahí, bueno, uno puede decir implantada, es la que afecta el ánimo, justamente es por donde nos chocan, donde nos usan. Pero lo siguiente es interesante, porque hay un mito que dice que los dioses vinieron a este mundo porque el alma del hombre, ¿sí? Primero dice porque lo vieron encerrado y querían liberarlo. Y porque el alma del hombre es un elixir que no existe en ningún lugar del cosmos. Mas fíjense qué hacemos nosotros. Los de abajo, los demonios se nos quieren apropiar del alma. Los de la quinta, los de la segunda, los de la novena. Y nosotros queremos irnos. Entonces siempre se dice, tengan su alma. Porque hay una frase que dice, feliz quien tiene un alma. ¿Sí? Daño y perjuicio quien no tiene ninguna. Por lo cual, si usted la tiene, apropiésela, aunque parece ser que el otro me involucra, me logra por las emociones. Entonces, si ustedes son esos dioses, tienen que apropiarse de los cuadrantes y tienen que lograr ese elixir que sea propio. Y un decía eso como el ánima y el animus. Lo importante es eso en el mundo. Uno puede salir a huir y le habla a la luna, fíjense, ¿dónde va a tocar las emociones? Entonces cuando uno doblega, se la apropia y le gana una plaza al otro. Al otro es el mundo. Entonces, está bien, en la película se va, pero lo que más le molesta a ellos
es que uno esté aquí despierto, porque va a ser un efecto. Porque si uno se va, se fue. ¿Sí? De hecho es acallar eso, no hay nadie gritando. De lo que entonces nuestro desafío, al menos yo se los digo de mi visión, posiblemente obviamente con Hilo coincidimos en eso, siempre. Lo importante es aquí. Se ve que acá, este es Midgard, como dicen por ahí. Acá está la verdad de la milanga, como decimos los argentinos. Acá vienen todos los ángeles, los demonios, lo de la quinta, los dinosaurios, los extraterrestres, los dinosaurios, no sé, los extraterrestres, todos vienen acá, algo hay. Y resulta que cuando nosotros entramos en este camino queremos irnos. No de a dónde, a la quinta, no sé a dónde. O porque el mundo es, o al infierno, donde sea. ¿No será que justamente acá es el campo de batalla? Y corremos con una ventaja, pero nos tenemos que dar cuenta de eso. Es apropiarnos de los elementos que nos dieron. ¿Sí? De eso se trata, en mi punto de vista, robarle una plaza al otro. ¿Sí? Y eso es lo que ellos hacen. Por eso quieren acallar. Porque si hay uno gritando como hijo Dalí, entonces me altera, pero está acá gritando, no allá. Por eso, obviamente, Truman se va al eterno retorno al vacío, ¿no? A lo oscuro, a lo adentro, ¿no? A ese lugar en donde nos dicen, pedí un deseo, pero tenés que cerrar los ojos, si no, no se cumple. Porque ¿a dónde vas? Al poder infinito de la manifestación. No, porque de ahí no sale ni la luz, no salen los protones, ¿no? El disco de acreción. Te están cambiando la cosmovisión. Si vos te crees eso, cada vez que vayas a la oscuridad vas a ver muerte, finitud, ¿no? Sin escape. No importa si es un agujero negro o te apagaste la luz en tu habitación, ¿no? O te fuiste a la visión extraocular. Y yo me fui del PowerPoint. Entonces, el mapa, ¿no? El famoso mapa. ¿Cuántos kilómetros el mapa de Gleason? No, porque el sol en Australia, en la Antártida va para el otro lado. Como si el pobre Gleason tuviera la responsabilidad divina de ser el creador del universo y con un papel explicarte cómo funciona todo, básicamente, ¿no? O sea, el mapa de Gleason es una proyección azimutal que funciona muy bien en el plano terrenal, funciona muy, muy bien. Si uno quiere navegar, más allá de que, como bien dice su patente, también es una calculadora solar, ¿no? Para las zonas horarias, por eso viene con una reglita que ahí está cortada. Sin embargo, el mapa que nos conquistó la mente y el espíritu es ese que menciona Yuval Harari, como ese primer proyecto científico. Ese mapa es un símbolo. ¿Eso es la realidad en el Mercator? No, es un símbolo en el cual los países ricos están arriba del Ecuador, los pobres están abajo, todos los continentes distorsionados y todo lo que ya sabemos. Pero recuerden que el mapa mundi, como bien dice la partecita esta blanca, es muy interesante. El mapa miente. La geografía tradicional roba el espacio, como la economía imperial roba la riqueza, la historia oficial roba la memoria y la cultura formal roba la palabra y la esfera roba el espíritu. Por eso también ese mapa de Mercator lo envuelven en una esfera, aunque quede distorsionado, y lo presentan como si fuese un objeto real. ¿Hay alguna manera de mostrar la Tierra plana en su completitud, con un modelo estándar, completo, donde todo funcione y todo quede encajado? Bueno, nosotros, desde nuestro punto de vista, creemos que no. Y no tenemos ningún problema en admitirlo. No vamos a inventar, ¿no? Lo máximo que podemos hacer a veces para explicar algún fenómeno que tiene que ver con la luz, como puede llegar a ser justamente ese reflejo del sol, es interactuar con una pequeña cúpula de vidrio, de plástico o algún software de computadora sobre el mapa de Gleason y asumiendo que la Tierra es lo analógico y el cielo es lo digital. El cielo es hiperbólico, ¿no? Podríamos pensarlo de esa manera, donde esas líneas paralelas se distorsionan, ¿no es cierto? Esos rayos infinitos de alguna manera terminan teniendo otra geometría no euclidiana, si se quiere, a términos científicos. Pero en sí... No, pero déjame hacer una aclaración de eso, porque volvemos al tema. Si ustedes quieren que le demuestren paradigma de ciencia, demuéstrame, yo no te voy a demostrar, vos querés demuéstrame la verdad del mundo, el cómo. Viví el mundo entonces. El problema es que, claro, estamos sujetos a un modelo que el otro te impuso, por lo cual, lógicamente, por oposición vas a tener que traer otro. No es porque quisiéramos, es porque por demanda es que vos tenés que traer otro para poder orientar.
Pero la realidad es la realidad. Vos lo que haces a través de la ciencia es abstraer, en ciencia se abstrae para poder explicar. Pero la explicación de las cosas no son la verdad. Lo verdadero es lo que es, lo que se experimenta. Lo que uno hace es un procesamiento lógico para usufructuar de ese fenómeno, que es lo que hace la ciencia. Hace pragmatismo y mira hacia el cuerpo. ¿Cuánto puedo ahorrar? Che, ¿cuánto? Y bueno, porque antes las construcciones se hacían con excedente de carga. ¿Por qué ahora no hay? Porque hay que ahorrar. Entonces, fíjense que la ciencia hoy mira hacia un lado. Entonces, la importancia de presentar un plano, ¿sí?, es porque nosotros, si estamos acá y, por ejemplo, Iro va a la televisión, hay un deber de llevar algo porque el otro te lo va a demandar. ¿Sí? E incluso si a ustedes me preguntan, porque nos han preguntado, cuando vos mirás al cielo de acuerdo al Gleason, lo que ves, ¿es real? Sí. ¿Te lo puedo demostrar? No. Pero vos querés que yo te lo demuestre. Mas sí estamos parados en un lugar. Tenemos que decir y afirmar, porque eso es equivocarse. Afirmar cuestiones a pesar de poder estar equivocado. Y eso es la envidia de los dioses, dice el mito. Que el hombre, no sabiendo que no puede morir, es decir, no sabiendo que puede estar equivocado, igual afirma porque está convencido o que tiene convicción, vamos a decirlo así. Entonces, el problema está en la exigencia de la verdad. Tráeme el modelo de la verdad. En la ciencia. Totalmente. No está. Está vedada la ciencia. La ciencia tiene vedada la verdad. Porque no pretende eso. Lo dijo Harari. Entonces, a nosotros nos gusta interpretar como la teoría del todo, ¿no?, que buscaba Hawkins, como la del toroide, básicamente, ¿no? Porque ahí, a través de esa dinámica y de ese entendimiento de Thor, ¿no es cierto?, de la mente del creador, si se quiere, se pueden explicar muchos fenómenos, sobre todo lo que tiene que ver del micro al macro, ¿no es cierto?, que hoy los chicos también lo expresaron muy bien. Y este es un pequeño fragmento de Ernesto Sábato. Se lo robaste a Dani Márquez. Se lo robamos a Dani Márquez. Y, no, soberbia. Vos no sos de tu canal de YouTube. Todos soberbia somos todos. En esa época yo empecé a pensar mucho en esto. Y creí, y lo sigo creyendo, que el arte, de todas las actividades del espíritu humano, es la única que permite no solo la expresión de esta crisis total del hombre del siglo XX, pues una crisis total, sino tal vez la única o una de las dos posibilidades de salvación del hombre. Porque en el arte el hombre está totalmente. La novela, por ejemplo, tiene ideas, eso pertenece al mundo racional, como la ciencia, como la filosofía. Pero en el otro extremo tiene símbolos, mitos, pasiones, y el hombre es la totalidad, esa integridad. Así que la novela, particularmente la novela, es la que permite a la vez la expresión de la crisis y una de las tentativas de la salvación del hombre en esta crisis. En el siglo XX, imagínense si estuviera vivo Sábato. Y Sábato, una aclaración, era científico, Era doctor, era físico y doctor en filosofía, de un instituto de física teórica. O sea, no es cualquiera. Él hizo el primer recorrido racional y después incluso fue hacia el otro lado y se enojó con los científicos. Se enojó porque dijo, esto no me alcanza. ¿Dónde está la otra parte? Por eso dice, es mito, es símbolo, es pasión, es error. Es todo, es la totalidad. No es demostrarme, eso es ciencia nada más. Y eso está muy bien, dice la filosofía y la ciencia. Por eso, cuando uno ve, ¿no?, nosotros mostramos muchas veces esas visiones de cosmovisión antigua, ¿no?, que hemos visto, la de los mayas, lo de los aztecas, los fenicios, los hebreos, etcétera, ¿no?, y todos más o menos en los elementos simbólicos coinciden, ¿no es cierto? Un medio cielo abovedado, una tierra plana, el sol y la luna con el gran espíritu en el medio, con esa energía potencial y demás. Y en la modernidad nosotros tenemos que agregar la cosmovisión moderna, el símbolo de la cosmovisión moderna. Y como vivimos en una era tecnológica en donde hay que dar respuesta científica, tal vez, ¿no es cierto?, acá hay distintos artistas, ¿no? ¿Esta es la verdad? No es la verdad, obviamente que no es la verdad, pero es un lindo símbolo que potencia, que
desde nuestro punto de vista, que no encierra, sino que al contrario, te presenta todos los elementos disponibles para vivir, para crear. Y entonces, si uno va a lo fenomenológico, obviamente la electricidad y el magnetismo, y es la primera fractalidad de la fuente, ¿no? Cuando se divide del uno y se arma la dualidad. Y con esos elementos es todo lo que necesitamos para explicar la naturaleza y tal vez la propia experiencia humana en lo espiritual. Entonces eso en realidad es un dibujo que hizo algún muchacho de Brasil, el que está arriba a la izquierda, el que está abajo, ni sé quién lo hizo, estaba ahí dando vueltas en Facebook. Hay otro que parece un poquito más técnico, ¿no? Como un poquito mejor armado, que es ese que está más grande. Pero nunca vamos a encontrar esa foto ahí donde todo está funcionando, porque tampoco la tienen ellos, básicamente, ¿no? Cuando aparece la Tierra esférica, es una media Tierra, o es una media esfera, no te la pueden mostrar entera, sin ni siquiera ver estrellas, sin un carajo, ¿no? O sea, tampoco es no que está ellos... escala, no pueden hacerlo. De hecho, te ponen un dibujito, no hay manera. Por eso el arte, citamos a Sábato, es importante. Obviamente, este es el arte moderno, ¿no? Bueno, porque te van a demandar esa exigencia. Nosotros también podemos hacer un dibujo como hacían los mayas, por ejemplo. Más hoy no te van a demandar ese, te dicen nada, pero lo tenés que presentar. Sin embargo, al menos, aunque parezca muchas veces que te dicen, pero eso es una cosita, venía en un huevito Kinder. No, acá hay un modelo del cosmos electromagnético a escala. Superficie de agua plana, nivelada, un centro magnético, objetos que pueden orbitar, levitar, ¿no? Trasladarse, una atmósfera cerrada, toda la distribución de gases. Sí, esa escala es todo lo que se necesita para representar nuestro mundo. Obviamente acá hay otros modelos donde se le agregan corriente y el agua se empieza a circular, ¿no? Porque es corriente de agua, obviamente porque está electrificada el agua, ¿no? Y de ahí se explica la interacción del sol y el cielo electromagnético con el agua salada, por eso en el agua dulce no hay mareas o no hay esa agitación que tiene el agua salada, no es conductora eléctrica. De ahí se pueden explicar fenómenos celestes como los eclipses a través de la polarización de la luz. Bueno, hay un montón de cosas que lo hemos tocado en otros videos. Ahora, ¿qué pasa si Elon Musk nos quisiera llevar a Marte? Y de golpe dice, mañana salimos con el cohete de SpaceX, ¿no? Y nosotros viviésemos en esa tierra esférica, supuestamente en el vacío infinito del espacio exterior, y se le ocurre salir a un cohete, lo más probable es que terminemos todos reventados en el primer cohete, simplemente donde la atmósfera estaría siendo absorbida por el vacío absoluto, ¿no? Porque si vamos a querer demostrar el modelo de ellos, a tratar de hacer, aunque sea esa escala de huevito Kinder, el modelo de tierra esférica girando, con todos los gases sostenidos, los aviones volando para un lado, para el otro, la nubecita para allá, el otro para acá, el agüita yendo para arriba en el Nilo, o para abajo, depende de cómo te orientás. No se puede, ¿eh? Esto tiene 10.000 veces más complejidad que intentar modelar la tierra esférica. No, lo que pasa es que la tierra esférica solamente se puede modelar a nivel planetario. ¿No? ¿Te acordás que nos dijeron? Y eso no es un modelo. Y eso no es un Porque modelo. eso sería la realidad para su propia cosmovisión. Entonces, acá la idea, como les decíamos, incluso a mí me gusta, no le voy a dar play, pero recuerden que la CIA misma, en ese entrenamiento que hicieron con proyecciones fuera del cuerpo, y es un documento desclasificado, cuando los militares volvían al cuerpo, porque estaban esos términos bélicos mercantilistas, de decir, bueno, sabiendo que existe la experiencia fuera del cuerpo y se puede viajar, vayamos a buscar objetivos militares en otras partes del mundo sin necesidad de construir aviones. Y salió el proyecto Gateway, y es un proyecto oficializado. Tal vez muchos de acá hayan tenido, esta es la parte que Lantucci acelera la voz un poquito, hayan tenido alguna experiencia fuera del cuerpo, ¿no es cierto? O alguna experiencia donde hayan podido comprobar por ustedes mismos, no es demostrable científicamente esta idea de verse el cuerpo ahí recostado donde lo habían dejado. Espero que le hayan puesto la alarma, ¿no? Porque si no te entra un pleiadiano, cagaste. Ese documento es oficial, y lo curioso es que cuando volvían y tenían que bajar, ¿qué se trajeron los militares de una experiencia astral? ¿Partículas de algo? No, se trajeron ¿qué? Información. Información. ¿Y qué traían? La información. Así es como se ve el universo según la Agencia Central de Inteligencia. Desde una perspectiva, es un campo toroidal gigante conocido como el holograma universal, con un agujero negro y un agujero blanco en el centro.
Desde una perspectiva, todo parece una hélice de ADN o, como lo describen, un huevo cósmico. Este es el diagrama de dónde estamos en el huevo cósmico e interactúan con el holograma universal a través de la rejilla de energía consciente. Aquí está nuestra franja de realidad física, entre el infinito absoluto y el espacio al que la gente va cuando se proyecta astralmente. Entonces, fíjense que, casualidad, estamos... ¿Por qué la teoría del Big Bang? ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Penny and Wilson, ¿no? Que limpiando la caca de una antena que habían hecho la empresa Bell en el Central Park de Nueva York, sacaron la imagen del fondo de radio de microondas? Que, casualidad, después la NASA pidió presupuesto para mandar 3 satélites para refinar ese huevo cósmico. Esto es todo verdad. La última se llamaba la WMAP, que tenemos la fotografía más precisa hasta la fecha desde el Big Bang hacia nosotros, donde es un huevo. ¿Por qué? Porque se planteó desde la antigüedad que vivimos dentro de un huevo cósmico. Y de ahí viene Georges Lamaitre, el padre, ¿no?, de la teoría del Big Bang, y el padre también, obviamente, perteneciente a la Iglesia, que planteó la teoría del Big Bang, que se inspiró en el libro de Edgar Allan Poe, Eureka, donde el propio Edgar Allan Poe decía, por favor, no se tome esto como un dato científico, es simplemente un ensayo que yo quiero hacer para dar respuesta al origen. Y entonces él ahí dice, hay un huevo cósmico. Y Georges Lamaitre dice, no, es un huevo primordial, es el átomo primordial o huevo cósmico. Bueno, casualidad, incluso, al menos desde la CIA, también hay un huevo cósmico. Entonces todo está siempre interconectado. Toda esta cuestión toroidal, estamos dentro de ese flujo de energía doble toroide que va del micro al macro. Lo vemos en los cielos, lo vemos en la tierra, lo vemos adentro nuestro, no solamente en el corazón, sino en todo lo que implique dinámicas y movimiento, ¿no? De ahí rotor, motor y todo lo que hemos nombrado, al menos con esa fuerza y esa dinámica. De acá simplemente podríamos ir comentando algunas cositas que tienen que ver con el tema de eclipses, mareas, pero queremos ir a algo más importante porque estamos dentro de Religare y estamos, ¿no?, tratando de buscarle para satisfacer simplemente un poquito, mentalmente hablando, en el hecho de, bueno, ¿por qué yo debería tener la propiedad de comunicarme a través de la información con cosas a las cuales no puedo acceder materialmente? Yo le puse el puente de lo eterno, porque es el éter, es lo que siempre está ahí, es el eterno retorno a ese quinto elemento, que ojo, lo comentaban los chicos en su presentación, ¿no?, en esa primera tabla periódica de los elementos. ¿Cuál fue el único elemento que se llevaron puesto y lo sacaron? Al éter, ¿no es cierto? Al éter, a esa malla en el que todo lo conecta. Y la ciencia moderna hoy, todo lo que tiene que ver con la experimentación, no solamente trata de no financiarlo, por así decirlo, sino algo más importante, de desorientarlo y volverlo a reducir a simplemente, no, es que es la energía oscura, no es el bosón de Higgs. No, en realidad son donde viajan los átomos, o donde viaja el fotón, pero no donde viajan tus pensamientos, tus emociones, o tu conexión, o tu religar con ese cielo, ¿no es cierto? O sea, las noticias son, una universidad en China ha logrado teletransportar 2 fotones de luz a 15 kilómetros de distancia. Eso es literal, ¿eh? Y entonces uno, fascinante, tal vez algún día, no sé, que vamos a teletransportarnos el cuerpo. Pará, tenés experiencia fuera del cuerpo. Hay telepatía. No, porque son 5 sentidos nada más. La telepatía antes, es una casualidad que justo ahí pasó por pasar. Entonces, fíjense que van generando capas en la que todo lo reducen a fotones, átomos, quarks, pero vos no tenés esa propiedad. La tienen los quarks, la tienen los fotones nada más. No la tiene el ser humano en sus cualidades. Y acá algunos, ¿no?, de la propia academia, tal vez algunos herejes de la propia academia, a veces lo confiesan, hacen charlas, hacen sus investigaciones y llegan a estas conclusiones. Y tienen que ir a lo metafísico, porque si no, el éter, ¿qué me calienta si la luz viaja en el éter? Si yo acá vengo, prendo la tecla y está la luz ahí, no me calienta como llega hasta acá. Ahora, a mí el éter, en lo personal, me interesa para ir a donde no puedo ir físicamente, donde no hay tecla de luz. Porque si no, ¿qué utilidad tiene en ese sentido?
¿Para qué voy a tener una experiencia extracorporal? ¿O para qué voy a tratar de justificarme a mí mismo? Para cambiar mi creencia de que sí puedo conectarme y puedo comunicarme con el cielo o con otros seres a distancia, si se quiere, en el caso de la telepatía. Lo que dice la física moderna es que esta discreción de la materia, su naturaleza atómica, no es realmente fundamental. Los campos son continuos. Y si quieres añadir energía, hay un mínimo para crear una onda. No puedes hacer una más pequeña, y esa es la clave. Es como si hubiera un eco. Hay ecos del éter, pero lo notable de la teoría cuántica de campos es que todos somos parte del mismo objeto fundamental. Cada electrón en nuestro cuerpo es una vibración del mismo campo. Estamos hechos de lo mismo, conectados por todo el universo. Así que todos estamos directamente conectados entre sí. Cuidado, este es un muchacho que trabaja en el CERN. No es alguien que capaz que se abrió un canal de YouTube, ¿eh? Entonces hay ecos del éter, nosotros la otra vez jugábamos, ¿no? Porque siempre hay como testigos del éter, ¿viste? No, es como que nadie lo vio, pero alguien lo vio en un pasado y ahora estamos tratando los testigos del éter, pareciera. Del heliocentrismo. Exactamente. Es una palabra a la que le tienen mucho miedo algunos, otros se atreven a atravesar ese campo del eterno. Hay varias menciones en libros de ciencia, en magazines de ciencia, en informes, en donde sí, se ha descubierto que existe. O sea, hay algo que no lo podemos detectar, o sea, no se puede detectar en términos materiales, pero es un campo en el que se necesita la interacción a través de una cuestión metafísica, si se quiere. Entonces, a nosotros nos gusta mucho esta partecita de la charla de Eric Dollar, una persona ligada con el universo eléctrico, no con una cuestión de la forma de la Tierra, pero sí en ese campo de experimentación científica. Algunos decían el Tesla 2.0 todavía sigue vivo, y lo encontraron ahí en una plaza, dos ingenieros de sonido, y lo entrevistaron. Eric Dollar es el que dice que el Sol obviamente es un transformador de energía, no que es una fuente de combustión que se come a sí misma en 1.000 millones de años. Y hace un comentario muy interesante, el cual tal vez concuerda mucho con lo que nosotros creemos. Tengo una pregunta que roza la ciencia y la metafísica. No sé cómo más plantearlo, pero dime, según tu conocimiento, ¿crees que la electricidad surge del éter por fuerzas electrostáticas o magnéticas? ¿Es ese su origen? La electricidad es éter polarizado en esas cosas. El éter no está ahí hasta que quieres usarlo. Por eso nunca han podido identificarlo. Es como un genio. Está dormido. No está ahí. No se manifestará. Requiere voluntad y acción humana, o puede ser algo natural. La naturaleza parece producir bastante de eso, considerando que el Sol tiene una carga de 20.000 millones de voltios. Ahí lo tienes. La ionosfera, ¿sabes? Probablemente tiene más de 1,5 millones de voltios ahora mismo, y estamos parados en 600 voltios de ella. Bueno, la atmósfera es el éter. Así que es como si no hay viento, realmente no sabes que el aire está ahí. Algo así. El éter, la atmósfera es análoga al éter. Pero entonces la pregunta es, ¿la música influye en el éter como la electricidad? Pero la cuestión es, ¿cómo hizo esta gente que las rocas flotaran en el aire, o ya sabes, que se derrumbaran las murallas de Jericó o lo que sea, y luego podría haber algo más allá sucediendo? ¿Sabes? Si el éter es influenciado por el sonido así como por la atmósfera, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Eso lo lleva a otro nivel. Porque el espacio es un instrumento musical. Y eso es lo que hacen estas catedrales. La forma en que están construidas es perfecta para eso. Es como si el propio Alexanderson las hubiera diseñado. El espacio es un instrumento. De ahí ese famoso, ¿no? la música de las esferas, ¿no? De Kepler, ahí diciendo que los planetas se comunicaban a través justamente de ondas musicales. Pero el cuerpo del ser humano no es un instrumento también. Entonces, lo que yo rescato acá del amigo Eric es que hace una excelente analogía, o al menos le da una característica útil a esa cuestión del éter, que es, existe un medio que a través de la voluntad humana, del deseo, que nunca lo vas a poder demostrar científicamente, es lo que genera esa conexión para crear una realidad propia, para crear justamente una creatividad a la hora de desarrollar proyectos en la vida misma, para desarrollarse uno mismo también.
Entonces, después de ahí se abre un campo de posibilidades, obviamente voy a decir infinitas porque no conozco sus límites, ¿no? Pero de ahí empiezan a haber estas experiencias, si se quiere, de conocimiento interno a través de plantas o a través de meditaciones profundas, o los que hayan podido experimentar la visión extraocular, que tal vez es una de las pocas cosas que me ha tocado experimentar de manera bastante directa con ese tipo de experiencias. Pero el éter en sí, al menos a mí me gusta tomarlo como ese medio en el cual no solamente viaja la luz eléctrica, sino que a través de la voluntad y del deseo y de tal vez tomar una hoja y en lugar de anotar lo que necesito para el supermercado, anoto lo que quiero para mi vida. Y a algún lado esa información se va a ir a conectar para bajar a eso, para que se materialice acá, ¿no? De alguna manera, ese como es arriba es abajo, bueno, también lo podemos pensar en términos de hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿no es cierto? Como pienso, como siento, va a ser como camino, como manifiesto. No nos queda mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sin contar ese reloj de arena que está obviamente truchado. O sea, no me vas a sacar. Nos cambiaron el reloj, Nos es más corto, me reloj. parece. ¿Qué tiempo nos queda? ¿20 minutitos? Ah, el Pacha contestó. 18, bien. 13 minutos, mirá vos, 13 minutos. Hay algunas cuestiones más con el éter, pero ¿cómo me comunico o cómo nosotros de alguna manera, cómo inyectamos energía en ese campo? ¿No? En ese campo que Roberto lo expresaba muy bien la otra vez, es como si fuese el mar quieto, ¿no? Y la gota es la inyección de energía. Hay una energía, un potencial que excita el campo, en el caso el agua, pero nosotros estamos hablando de algo que científicamente, evidentemente, no se va a poder demostrar. La onda creadora, en el sentido de esa famosa frase, ¿no? De Dios dijo hágase la luz, ¿no? De alguna manera está el verbo, está la palabra para crear. Y cuando hablamos de la luz no estamos hablando solamente en el campo visible, sino que estamos hablando en términos electromagnéticos. Hay una experimentación muy interesante porque la palabra o la vibración da forma en una manera más fácil de entender. Primero lo mostramos a través de los propios elementos de la naturaleza, cómo la onda, la vibración, la frecuencia da forma. Y ahí viene la famosa geometría sagrada, ¿no es cierto? No tiene personajes, no tiene personas. Es una película para describirte y explicarte visualmente el efecto de las frecuencias simáticas sobre la textura, la estructura, el agua, el aceite. Si guardas un poco de tu imaginación mientras ves esta película, mientras se desarrolla, verás muchas cosas que responden a muchas preguntas. Verás formas vivas, amebas vivientes, criaturas casi parecidas a animales. Verás cómo se forman los continentes, cómo la Tierra misma llega a existir. Puedes ver todo esto y verlo delante de tus ojos. Todo debe su existencia, únicamente y completamente al sonido. En el principio era la palabra era Dios. Se nos dice que así es como comenzaron los mundos y cómo la creación tomó forma. Si ponemos eso en el idioma moderno y decimos que en los grandes vacíos del espacio vino un sonido y la materia tomó forma, por favor, observa con atención. Ahora profundizamos aún más. La pregunta es, ¿estás listo para descubrir las verdades que han sido meticulosamente ocultadas durante siglos? Dr. Peter Guy Manners puso las bases. Ahora profundizamos aún más. La pregunta es, ¿estás listo para descubrir las verdades que han sido meticulosamente escondidas durante siglos? Frecuencia y vibración, conceptos durante mucho tiempo estudiados, con su poder absoluto archivado en miles de documentos clasificados. La CIA, entre otras agencias, ha detallado las inmensas capacidades de estas fuerzas. Todos son campos toroidales. La palabra misma no es una reducción de una onda que uno ve en una pantalla de computadora cuando hay un sonido que es simplemente pico subiendo y bajando. Eso, cuando uno lo quiere exteriorizar realmente al 3D, es un campo toroidal. O sea, esa onda de sonido en realidad tiene un volumen que se puede decir cilíndrico, pero que dentro de ese cilindro en realidad hay un campo toroidal, cómo se manifiesta el sonido. Por eso tantos mantras, tantos cánticos, tantos ícaros, en ciertas ceremonias específicas, ¿no? Donde incluso uno quiere tratar de ir al inconsciente, comunicarse uno hacia adentro. Tenemos todo un diseño muy, muy preciso, evidentemente, dentro de todas nuestras cavidades,
para generar de alguna manera esas armonías. No hay mucho para entenderlo, es cuestión de expresarse a uno mismo, ¿no? Hablarse en silencio, pero también el hablar hacia afuera con todas las tonalidades que eso involucra, con las formas de enojarse o apaciguarse, ¿no? A la hora de querer comunicarse con alguien, uno mismo tiene que sintonizarse dependiendo el objetivo que quiera alcanzar, pero también eso puede suceder cuando uno tiene que hablar en silencio con esa unión o con ese religare. ¿Cómo se le habla al sol? ¿Cómo se le habla a la luna? ¿Cómo se le habla a Marte? ¿O cómo se le habla a los propios elementos, ¿no? Por eso las ceremonias tal vez más iniciáticas es algo que a mí en lo menos me ha servido muchísimo para tratar de ir afinando el instrumento del cuerpo. Hay mucho material al respecto en el cual se podría entrar de manera mucho más científica. ¿Qué pasa cuando decimos Estoy bastante afinado, maestro, ¿no? No me quité nada. ¿No? Estamos tratando, ¿no?, de los jarrones tibetanos, todo es tratar de equilibrar, de sintonizar. ¿Y para qué voy a sintonizar? Y evidentemente para comunicarme, para manifestar, para traer algo. Las frecuencias, las vibraciones son una de esas principales propiedades de las 7 leyes herméticas, pero está ahí para algo, no solamente para crear música. Entonces, así que ahora pueden ver, así que ahora podemos... Bueno, tranquilo. Esto es lo que les decía, una cuestión de ondas de sonido volumétricas. Esto que está acá abajo, no tengo el láser, pero lo que ven ahí color naranja, regalar la palabra amor, ¿no? Entonces, sí, te la pueden dibujar ahí en una cuestión lineal, pero si uno la lleva a volumen, tiene esos cilindros. Pero esos cilindros adentro, en realidad, eso es plástico, está impreso en una impresora 3D. Es un toroide. Y entonces ahí uno puede empezar a conectar. ¿Y por qué cuando yo escribo una palabra o le hablo al agua, el agua recibe información? Porque le estoy hablando, tengo el mismo elemento para comunicarme, evidentemente. Hay una conexión ahí, hay algo en el que nosotros estamos hecho imagen de semejanza de todos los elementos y por lo tanto tenemos esa magia de forma interna. Entonces, de ahí podríamos ir a este pequeño osciloscopio. Fíjense, cuando uno canta. Y recuerda, cada pensamiento que tienes también tiene una frecuencia, una vibración, tiene una resonancia, tal como tu voz. Eso es un I, un U. Si yo pongo pausa, obviamente en algún momento se genera un patrón armónico, se genera una geometría sagrada. Eso en el agua interna, en el agua externa, y ahí los diseños que vemos de las catedrales, ¿no? Y de todas estas cuestiones antiguas en donde hay una búsqueda de comunicarse, de que haya una vibración adentro de ese templo. Y si nosotros entendemos que nuestro cuerpo es un templo, y entonces ahí empieza ese camino de cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Y algunas de estas imágenes, la fuente de la creación es el sonido mismo. Y eso nos lleva a qué hace el sonido. El sonido prácticamente hace todo lo que puedas imaginar porque es una fuente de creación. El templo interior, justamente, ¿no? Una frase que nos gusta mucho como artista también, pero que es de Gustavo Cerati, que es justamente: me pondré el uniforme de piel humana, no esperaba tanto resplandor. Ustedes saben que al menos desde algunos aspectos científicos dicen que cuando el óvulo es fecundado genera luz. No, porque el magnesio con el potasio que se unen. Está bien, maestro, esa es una explicación válida. Esa es tu mente racionalista, está perfecto, pero en lo simbólico hay luz. Hay luz. Entonces, no esperaba tanto resplandor. Bueno, tenemos el traje de piel humana, el uniforme de piel humana. Esta experiencia la hemos elegido, nos empujaron ahí, no, el ángel caído ahí, ¡pah! No. Bueno, ese es el propósito de vida, ¿no? Si no estás conforme, es que tal vez te desviaron o te dejaste desviar del propósito. Pero la cuestión es que estamos en esta experiencia humana. Y es, en mi punto de vista, es maravilloso estar experimentando esto. El templo, como es afuera, como es afuera, es adentro. A mí me gusta interpretar esta idea del templo de Solomón, ¿no? Como esa simbología del sol, la luna y la frecuencia del sonido, el Om, justamente, que se utiliza
como onda creadora, ¿no es cierto? Entonces, no solamente el templo es nuestro cuerpo, también estamos dentro del templo de la creación, en donde esas energías primordiales de los elementos celestes también obviamente nos influyen. Acá podríamos entrar en un montón de cosas que tienen que ver con ese descenso en el que vamos recibiendo las características de cada planeta, de cada casa, ¿no? La astrología en ese contexto es un gran mapa. Pero me gusta este video de la película de Doctor Strange, porque esa obsesión del mapa solamente para dar una respuesta a la cuestión acá terrenal, cuando en realidad hay múltiples mapas que son mucho más interesantes de utilizar una vez adquirido el mapa de la Tierra plana, si se quiere, ¿no es cierto? Y en la película de Doctor Strange la deja bastante claro, está bastante bueno, que es la siguiente. ¿No te gusta el mapa? Ay, no, es Dice, ¿no te gusta el mapa? fantástico, solo que ya lo había visto. En tiendas de souvenirs. Le dice, en tienda de souvenir, porque le está mostrando un mapa de los chakras, ¿no? Le está mostrando un mapa del cuerpo humano, le está diciendo mapa al cuerpo humano. Es una imagen de donde están todas las venas eléctricas y todas las conexiones de polaridad que se generan a través de nuestras glándulas, órganos y demás. ¿Qué opinas de este? ¿Qué opinas de de ese mapa? Que son otra vez vías eléctricas del cuerpo, como un mapa. Acupuntura, sí. Sí, dice este. Una resonancia magnética y ya. Cuidado, Dale, boludo, deja de frenar el video. Cada mapa fue creado por alguien que reconocía las partes, pero no el todo. Tú quieres hablar de cómo sanar con el poder de la fe. Estás mirando todo a través de una cerradura. Toda tu vida has querido ampliar esa cerradura. Distinguir más, conocer más. Y ahora, al escuchar que sí puede ampliarse, en modos que no imaginas, rechazas la posibilidad. La rechazo porque no creo en cuentos fantásticos sobre chakras o energía o el poder de la fe. Y no existe el espíritu. Estamos hechos de materia. Tienes una triste opinión de ti. ¿Crees que puedes ver a través de mí, no es cierto? Pues no. Pero yo sí, a través de ti. ¿Qué hiciste conmigo? Empujé tu forma astral fuera de tu forma física. ¿Qué fue lo que pasó? Por un momento, entraste a la dimensión astral. Un mundo donde el alma existe, separada del cuerpo. ¿Por qué haces esto conmigo? Así entenderás lo mucho que no conoces. Abre tu ojo. ¿Crees que este universo material es todo lo que existe? Y eso, de alguna manera, aquellos que hayan tenido la experiencia, por eso la experiencia y la práctica sobre la teoría es infinitamente superior, ¿no? Algunos que hayan tenido una experiencia cercana a la muerte, últimamente Rafa Currao había hecho un directo hablando justamente de una experiencia al respecto que contaba un doctor. Ese mundo existe. Ese mundo existe y muchas veces ese mundo nos trae una respuesta mucho más rápida a un montón de teorías que queremos, porque el mapa de Gleason no, porque quiero saber si el fotón no, porque en realidad necesito la ecuación para esto. Y una simple experiencia te puso los pies sobre la tierra y el espíritu en manifestación, ¿no es cierto? Pero esa parte también existe, también hay mapas para eso. El ser humano está tan hecho de luz que para poder meterse adentro de tu cuerpo te hacen una ecografía que es sonido. Un rayo X, que es una onda justamente electromagnética de cierta característica. Una resonancia magnética, ¿no? Y son todas cuestiones del mismo, son todos cuerpos distintos que tenemos, que para acceder a esos tenés que utilizar siempre elementos electromagnéticos, porque estamos hechos de electromagnetismo, ni más ni menos. Entonces, cruzando el portal es la parte tal vez más interesante que nos va a terminar de dar una pieza en esta idea de formar una propia cosmovisión y una propia cosmogonía, o al menos iniciar la búsqueda de esa propia cosmovisión, ¿no es cierto? Tal vez llegar a decir, la tengo, bueno, se puede terminar el viaje, ¿no? Lo lindo es el recorrido. Y nos gusta un comentario que hace la sobrina de Gustavo Cerati en un documental de no hace mucho tiempo, de la potencia que puede tener cuando uno es niño un concepto inicial que abre la posibilidad a cruzar ese portal. Y, contrariamente, si nos dicen lo contrario de lo que van a escuchar, entonces ese portal se cierra y esa es tal vez la parte que nosotros tenemos que, como responsabilidad, transmitir a nuestras generaciones. Pasá la pelota, Landucci, hace 10, 15 años. Yo tenía una relación muy cercana con Gustavo, bueno, me encantaría saber cómo se llevaban, cómo era esa relación. Estuvo muy pequeña también con él, yo sé. Y sí, la realidad es que fui
hija única, nieta única, sobrina única, por ende, súper mimada por la familia en sí. Y bueno, sí, particularmente con él siempre hubo como mucha afinidad también y mucha unión como la familia en sí misma, ¿no? En su momento, cuando tendría 6 años, no me acuerdo mucho, estábamos en Pinamar y hablando de dónde venía el ser humano y si descendíamos del mono, de esto, y bueno, el debate típico que se arma. Y él dijo que en realidad nosotros descendíamos de las estrellas y eso es, o sea, te lo cuento y es como que me sitúo donde estábamos, en el lugarcito perfecto, todo como que lo tengo súper fresco y a partir de ahí quedé como impactada con esa declaración. Y a raíz de ahí sí, es en lo que creo, ¿viste? Es como, digamos, bueno, la intención así principal era expresar por medio de esta espiral una cierta conexión con la magia. Con el espiral, ¿no? Con el espíritu. La pelota, maestro, corre. ¿Me pasaste la pelota, boludo? Y se fue por el córner. No, pero llegás, en un pique corto llegás. No, la verdad que, a ver, ya estamos llegando a la síntesis y a la conclusión y espero que hagamos un par de preguntas, si no, bueno, siempre el tiempo corre. Lo importante acá de esto es la pregunta. Siempre se dice, porque lo que voy a concluir acá es, traten de formularse mejores preguntas que encontrar buenas respuestas. Y que sea propia. Viste que la gente busca muchas respuestas, pero no sabe hacerse las preguntas propias. Y esa pregunta parece que es muy común a todos. Entonces, mejor hacer grandes preguntas para adquirir conocimiento, decía Krishnamurti, porque una pregunta que está mal formulada lleva a la confusión, pero bien formulada abre la puerta al conocimiento. Entonces, eso es lo importante de ese texto, de ese video. Si vos te haces bien la pregunta y es propia, entonces vas a llegar lo que vos estás buscando, porque no te vas a engañar a vos mismo, vos estás preguntando, salvo cuando vamos a esos debates, que vos te das cuenta si el otro te quiere escuchar. Y esto le va a pasar a ustedes. Un debate incluso puede ser una charla. Vos te das cuenta cuando el otro te está preguntando porque quiere saber qué pensás o cuando te está preguntando para ver si pisas el palo. Entonces no está preguntando de sí mismo el otro, sino lo único que quiere es hacerte caer. ¿Sí? Y bueno, ahí uno tiene que tener la adultez para no caer. Esto lo hemos presentado en su momento, en aquel evento del 2022, perdón. Y las 4 heridas, en realidad son 3 para Freud, ¿no? La primera de Copérnico, la importancia de la cosmología, es decir, la forma de la Tierra radica en esa primera herida. Freud no era Gil, de hecho se le decía que era el rabino sin Dios, y decía que la primera herida de la psique a la humanidad era decir que no era en el centro del universo, no somos. Si eso es una herida, tenemos que preguntarnos primero por qué y segundo qué arma usaron para herirnos. La segunda herida, fíjense, Charles Darwin, el hombre es un animal más. Y hoy, fíjense que hay una sobrevaloración, que Robert dijo un poco, ¿no? Somos la única especie que pone a otra especie por encima. ¿Por qué pasa eso? Pasa eso por las ideas, no por lo que es. ¿Sí? Y después hay una tercera que él agrega, no somos dueños de nosotros mismos porque descubre el inconsciente, o él habla subconsciente, no quería llamarle subconsciente porque lo usaban los psicólogos, entonces estaba enojado con eso. Y tiene que ver con la negación del inconsciente colectivo, que es otro lenguaje para hablar del famoso éter. Debe excitarse eso para que se manifieste. Está ahí el potencial infinito. Usted debe excitarlo con voluntad, es decir, con espíritu. Nosotros agregamos en esa conferencia, porque estaba relacionada a la cuarta revolución industrial, como la cuarta herida. Como la época es ateo materialista, racionalista y cientificista, la gente se va a sentir herida porque le van a decir que las máquinas superan al ser humano. ¿En qué? ¿En qué nos superan? ¿En cálculos? ¿En ecuaciones? ¿En información? Por eso dijo, ojo con la información. Si la IA va a tener más que ustedes. Entonces ahí radica la cuestión de la búsqueda de la verdad externa, si querés pasar, Iru. ¿Sí? ¿Por qué la búsqueda externa? Porque es inabarcable, no termina nunca. Hay una frase que dice que yo voy a bregar porque el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno.
pero que exista. Por lo cual, si existe la verdad, y yo la puedo beber de esa bebida, aunque sea una rebanada pequeña de una torta, ya alcanza, porque me es suficiente en presente comprensivo, dice un libro. Me alcanza con eso, no por cantidad. Y ahí hay un error, ¿sí?, de la búsqueda afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí entonces estoy pensando en infinito y no en eternidad. ¿Se entiende? Hay una diferencia abismal entre esos dos conceptos, ¿eh? Ojo con confundir infinito con eterno. Lo infinito requiere de cantidad, por eso decimos infinito. Lo eterno no tiene principio ni final, siempre fue, por lo cual ni siquiera es creado. ¿Sí? Entonces, ahí está esa diferencia que hay que hacer y prestar atención. Dale, Iru, al videito. Esto es interesante porque nos han empujado, ¿no?, así como la pandemia o la pandemia, a mucha gente que tal vez nunca se hubiese metido en estas temáticas, fue un motor que excitó, ¿no?, ese campo de búsqueda y que terminó dando lugar, ¿no es cierto?, a una respuesta propia, a decir esa famosa frase, ¿no?, que yo se la escuché a Dani, que el cielo se conquista por asalto, ¿no? Nadie te va a abrir las puertas así tan fácil. Y recuperar una cosmovisión, una cosmogonía en estas épocas requiere de alguna manera asaltar ese cielo. Y Carl Jung acá, hace un tiempo bastante atrás, ¿no?, porque esto de la década o del siglo, qué feo decir el siglo pasado, qué viejo está, la puta madre. Decía lo siguiente, ¿no? Tanto tal vez nos empujaron a este vacío existencial que el éter, ¿no?, la cosmología sagrada siempre se lo nivela, ¿no? Por algo tal vez en ese inconsciente colectivo tanto han empujado que la respuesta y lo que más le molesta al sistema aparentemente es el terraplanista, ¿no? Lo hemos visto por el cambio de algoritmos hasta la desesperación de pedir la muerte del pensamiento mágico que tienen los terraplanistas aquí mismo en Chile, no hace mucho tiempo atrás en esos premios Nobel. Miren, el hombre no aguanta su anulación eterna. En algún momento habrá una reacción y la veo surgiendo, ¿saben? Cuando pienso en mis pacientes, todos buscan su propia existencia y asegurarla contra esa atomización total hacia la nada o la falta de sentido. El hombre no soporta una vida sin sentido. Fíjense que vivir no es existir, ¿eh? Y tomando lo que hablaron los chicos antes, hablaban del famoso kairos. Y el kairos es un instante. Y es un instante, es una cantidad de tiempo, que puede ser un segundo, un milisegundo o 10 años. En ese kairos se vive la eternidad y ya es suficiente. Porque si no hay un deseo externo de abarcar y abarcar, entonces, ¿qué termina pasando el sujeto? No termina nunca. Entonces, la eternidad no la soporta, no soporta la anulación de esa eternidad, si se asume como eterno, sin principio ni fin. Por eso hace eso y por eso reacciona, que es lo que nos pasó a muchos en el 2020. Hay una reacción, porque hay un individuo acá. Entonces no hay manera, ¿sí? Y está muy bien, hay que debatir. E incluso quienes hemos expuesto acá, y falta Lara, tenemos posiciones, incluso en algunos aspectos encontradas. Pero lo importante ahí es que cada quien busca su propio norte, busca su propio origen, busca ser sí mismo y es sí mismo. Por eso no encuentra eso. Entonces, lo importante acá que dice Jung es eso, ¿sí? Encontrar cuál es el desvío que cada quien hizo en función de esa cultura y esos conflictos de derrumbamiento de la existencia. No tiene sentido esto. Y cuando usted lo encuentra, lo puede vivir en un instante. No importa cuánto tiempo. Por eso el sistema te vende la felicidad ¿de qué? De la estabilidad y la proyección. Usted puede liberarse en un instante. En un instante. Para siempre. Y eso es para siempre. Y nadie se lo va a quitar. Y eso se llama kairos. Y esta parte final nos gustó porque si bien viene una charla un poco más amplia, nuevamente citando a Ernesto Sábato, estaba enojado acá porque él, obviamente, como por haber transitado esa cuestión científica, ¿no? Decía, está bien, está la verdad científica, pero también está la verdad espiritual. Y si no uno las dos,
¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, recordemos que el propio, vamos a tomarlo en esta cuestión arquetípica, pero el propio Dios mismo, creador de todo, esa energía mágica, tuvo que crear la materia para experimentarse. O sea, no, de alguna manera, ¿no? Como dijo Martín, ¿no? Esa unión entre la cuestión espiritual, pero también la material. Si no, ¿cuál es el sentido de haber creado la materia, si se quiere? Si uno se va mucho para lo espiritual, se está polarizando para un lado, si se va para lo material, se va a polarizar para el otro. Entonces, lo lindo es transitar esas dos polaridades para encontrar ese balance, ese equilibrio, y poder, como bien siempre comentaba Dani, ¿no? La maestría está en atravesar, en entrar y salir, ¿no? En entrar y salir de esos elementos. Dependiendo el momento de la vida, la necesidad, el llamado particular de lo que uno está transitando en la vida. Entonces, acá el propio Ernesto Sábato, enojado con esa verdad científica que no la alcanzaba, termina diciendo algo que también se lo escuchamos al jesuita Guy Consolmaño, pero también a Gustavo Cerati, que lo ponía en palabras muy bonitas, pero que parte de esta base, ¿no? Entonces hay dos tipos de verdad: la verdad científica, 2 más 2 igual a 4, y la verdad existencial. Un sueño es contradictorio, es ambiguo, no sabes bien qué quiere decir, pero es una gran verdad. Y el arte, la poesía en el sentido del arte en general, es la que tiene la verdad. La otra verdad, la de la ciencia, no sirve para andar en auto, para arreglar alguna cosita por ahí. Esta frase de Gustavo Cerati, todo es mentira, ya verás, la poesía es la única verdad. Sacar belleza de este caos es virtud, ¿no? Recuerden que el caos es la energía potencial. Si yo entro a una habitación y está ordenada, no me dan ganas tal vez de crear. Si yo entro a un lugar y está en desorden, de alguna manera tengo ahí el campo y los elementos para empezar a ordenar. Por eso es importante saber al menos que tenemos la propiedad de destruir para volver a crear, y que a veces es más fácil terminar con algo para que resurja, ¿no es cierto?, en lugar de estirar la transformación de alguna manera. Yo digo sobre todo en relaciones humanas, que es tal vez de las cosas más complejas que venimos a experimentar. Sepa que, te mando esto como referencia, un ejemplo sencillo es cuando usted conoció a alguien y amó a esa persona. ¿Sucedió o no? ¿Se vivió? No, pero después pasaron 2 años, ya no es lo mismo, uno se mira con la pareja. No tiene que ser lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí está el relantizarse, volver hacia atrás. ¿Por qué? Entonces nunca me amaste, dice el otro, ¿no? A la pareja. No es cierto eso. Sí sucedió, eso es un kairos. Sí sucedió y ahora tiene que ser diferente, y ese es el desafío. No es cierto que no amamos. Sí sucedió, ahora no. Pero el kairos se vivió. Entonces ese es el instante de eternidad. Por eso ojo con el infinito. La clave está ahí, en esa frase. Hay que, en este mundo, que ver las cosas como son, como nos damos cuenta, la Matrix, etc. Y ver las cosas como quisiera que sean. Si yo me quedo solo como son, aparece el anigredo. Entonces todo es oscuro. Si yo solo busco lo que quisiera que sean, aparece el albedo, todo es blanco. Si yo solo me quedo, ¿sí?, con lo que yo quisiera que sean, entonces doy respuesta a un mundo que no existe. Entonces tengo que encontrar la integración, y eso se llama alquimia, no es dialéctica esto, de tesis, antítesis. Alquimia es integrar. Lo que se dice que para la mente son opuestos, para el alma son complementarios, y en el espíritu están integrados directamente. Lo que aparentemente son opuestos para la mente, para el espíritu están integrados. Son uno. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que buscar. Por eso, para finalizar un poco, a mí me gustaba esta frase que había mencionado ayer, ¿no? Pero si no existe la memoria, todo lo nuestro es suicida. Y creo que desde hace tiempo, ¿no?, irle dejando un legado, ya sea a través de, como decía Rosario, ¿no?, escribir una carta a alguien, tener un canal de YouTube, hacer conferencias, grabarse a uno mismo, si se quiere. Pero es una responsabilidad que exige la época que estamos transitando, dejar una memoria para que se transforme en un recuerdo, pero sobre todo para que se termine transformando en información que transforme de alguna manera
este colectivo al que estamos tratando de ir, que también expresaban los chicos al final de su presentación. O sea, la idea acá, esto no puede quedar en el olvido. O sea, no podemos olvidarnos de alguna manera la cosmogonía y la cosmovisión que estamos defendiendo, ¿no? Y por eso, si nosotros ya identificamos que todo comienza, o al menos la herramienta principal que ellos utilizan para transformarnos a nosotros fue el sistema educativo, pero no como sistema educativo, sino en esa edad temprana, nosotros tenemos la obligación de hacer lo mismo por una cuestión estratégica. O sea, esto hay que seguir, ¿no es cierto?, comunicándolo específicamente a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a lo que sea, en esa etapa temprana. Es una batalla que hay que dar. Después vendrán estas situaciones de no, pero en el colegio le enseñan esto, pero mi hijo después se enoja con los amiguitos o la profesora. Bueno, muchachos, es la vida misma. Hay que saber batallar, hay que aprender, y como decía Dani, ¿no? Es simplemente un error, no se va a terminar el universo. Simplemente hay que ir atravesando esos campos de batalla y perfeccionando. Y cuando alguien de alguna manera encuentra una salida a eso, encuentra una solución a eso, lo ideal es ir comunicándolo, ¿no? Ir traspasándolo de alguna manera para que los demás podamos integrar y aplicar sobre todo. Entonces, para mí es un placer haber asistido acá a Chile. Y es eso, perdón, eso que impulsó, eso de la memoria, de dejar algo a Alejandra, que está ahí sentada, a organizar esto. Quería dejar algo. Y empezó el conflicto de la cantidad, de no, si somos muchos, de que cuántos son, todo eso está. Y es muy bien que pase. Pero ella, en el impulso de la voluntad, deja su huella. Listo. Ese es el Kairos. Ella produjo un Kairos. Por eso estamos acá. Se manifestó. Entonces, eso es al final lo que impulsa a los individuos a cometer actos. Si alguien dijo Krishnamurti, pregunta cuál es el sentido de la vida, es porque no ama. Aplauso para Alejandra. Vamos, Ciru dice, verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna, nunca la invadieron, y el espacio, nunca ellos lo vieron. Las galaxias, nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.